lo de tu negocio y lo ya, dónde te pueden encontrar, ¿no? Ok. Ok, Perfecto. muy bien. ¿Estamos listos? Lista. Lista. Va. 1, 2, 3. Dígale al DJ que suba el volumen, puñeta. Sube el volumen. ¿Qué lo que? Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Subiendo el Volumen. Esta vez tenemos la sección de herramientas de trabajo personal, pero hoy nos volamos la barda porque nos fuimos hasta Canadá. Hoy tenemos a una invitada que, aunque no es canadiense, es migrante, ella es mexicana, pero ahora vive en Canadá, entonces nos está ayudando a abrir mercado por allá. Emily Lisbeth Padilla López, ella es licenciada en química farmacobióloga y certificada en inteligencia emocional y crianza, facilitadora del método de paternidad efectiva, y ella también es fundadora y creadora de Emotion Lab, que es una escuela en línea donde se habla de inteligencia emocional y crianza. Emily, bienvenida. Muchísimas gracias, Ivette. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Cuando me dijiste, ¿quieres participar? Yo así de, sí quiero. Yo estaba muy feliz y estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. No, Emily, muchas gracias a ti y a Carlos y a Toño, que ellos fueron los que nos pusieron en contacto contigo. Ellos son tus conocidos y ya de ahí a través de ellos nos pudimos contactar. La verdad es que yo pude entrar muy poquito a una clase tuya y la verdad es que sí me dejó muy pensativa. Aunque yo no tengo hijos, creo fielmente, y esto lo hablamos en una mesa redonda que tuvimos, que sé perfecto que los padres no tienen escuela, ¿no? O sea, nadie le enseña a alguien a ser padre. Lo entiendo y lo sé perfecto, pero como que yo siempre digo como debería de haber una escuela y solo las personas que están preparadas para ser padres, pues deberían de ser padres, porque qué difícil, ¿no? Es una labor muy difícil, es una labor de vida, porque literal es de vida. Y yo sé que tú tienes una escuela para padres, pero antes de llegar ahí nos gustaría saber cómo llegaste ahí, porque pues estoy leyendo que tú eres química. ¿Qué tiene que ver química con inteligencia emocional? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, para empezar, pues sí, mi profesión es químico farmacobiólogo. Antes de esto ya había estudiado químico industrial como técnico. Entonces toda mi rama siempre fue como en el área de producción, trabajar con personas, estar en control de calidad y así todo esto, ¿no? Entonces cuando yo me muevo de país, a mí me encantaba platicar con los operadores, saber su historia, platicar con las personas, ayudar. Siempre he sido una persona que soy feliz ayudando a los demás, siempre. Entonces, bueno, así fue todo este tiempo que estuve en la industria. Ya después nos mudamos a Canadá. En aquel tiempo era mi novio y yo. Nos mudamos, bueno, ya después nos casamos y ahorita es mi esposo. Y cuando llegas a otro país como migrante, en primer lugar, yo no tenía el inglés, o sea, lo más básico, ¿no? Hi, how are you? Y era todo. Entonces, bueno, yo llego aquí como muda, sin saber comunicarme. Wow. Lo que busco yo es cómo certificar mi carrera. Vi que sí era posible, pero es un proceso muy largo. Era más fácil como volver a estudiar. Para volver a estudiar en el nivel que yo tenía en México, tengo que estudiar alrededor de 8 años más. Y dije, otra vez. Y bueno, no tenía el idioma. Lo primero era conseguir el idioma y después revalidar mi carrera otros 8 años. Supongámosle como dentro de 10 años iba a empezar a aplicar por mi primer trabajo en Canadá, en mi área. Entonces podía meterme a control de calidad. Es más fácil no trabajar como farmacéutico, sino como en producción. Así estuve un tiempo donde empecé a aprender el idioma, pero ya después nos movimos de ciudad por un trabajo que consiguió mi esposo. Y bueno, aquí nos enteramos pues que ya estaba embarazada de mi primer nena. Entonces mi hermosa Megan ya venía en camino. Y al movernos de ciudad a un pueblo más pequeño, nosotros estábamos en Toronto, para mí era un sueño hecho realidad porque era como una Guadalajara, que es de donde yo soy, de México. Entonces yo estaba feliz de la vida, nos cambiamos a un pueblo más pequeño, a una ciudad. Dicen que ciudad, para mí es un pueblo, está muy pequeñito. A mí me causó mucho conflicto porque también era tiempo de pandemia. Entonces llegamos a un lugar sin conocer a nadie, venía yo embarazada, pandemia, pues ya no busqué trabajo, me quedé en casa.
todo cerrado, parecía como una ciudad fantasma y bueno, yo caí en depresión en ese tiempo. Antes de aliviarme, después de que nació la nena, tuve yo problemas con esto de amamantar. Entonces, bueno, yo sentí que mi vida era un caos, fue una depresión muy fuerte y ahí fue donde contacté ella es una coach en lo que viene siendo para entrenamiento del sueño y toda esta parte de bebés, ¿no? Cómo amamantar, dar de comer, todo el crecimiento. Gracias a ella fue que empecé a trabajar en mí. Fue que conocí lo que es el mindset, que es la mentalidad positiva, empezar a salir de ese agujero, de esa depresión que yo tenía. Ella me ayudó a ir saliendo, saliendo, saliendo. Entonces de ahí fue donde yo dije, o sea, quiero más para mi niña, no quiero que tenga esta mamá triste o esta mamá que está en depresión o esta mamá que pues no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Entonces de ahí fue que empecé yo mi camino y me encontré con una certificación de inteligencia emocional al mismo tiempo que iba con la crianza. Entonces empecé a trabajar en esto, empecé a curar heridas, empecé a descubrirme realmente quién era esa Emily. Si tú describes a la Emily antes de Canadá, era una mujer fuerte, decidida, que ella podría hacer todo, no se quebraba, siempre positiva y alegre, ¿no? Pero ya cuando empiezo a revisar, sí me doy cuenta que esta es la pantalla. Pero ¿qué hay atrás de esa Emily? Si es fuerte, si es positiva, sí puede hacer lo que quiera, pero hay una niña herida, una niña que le daba miedo mostrar sus emociones, que cuando las mostraba para ella era un fracaso. Entonces, con toda esta parte cultural que nos venimos de que no debes de demostrar lo que sientes porque la gente se aprovecha o cosas así, o simplemente el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a decir? Tienes que ser la niña perfecta, tienes que ser la mujer perfecta, con el trabajo perfecto. Bueno, pues yo me topo de que no todo es perfecto y ahí es donde empiezo a quebrarme. Entonces empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar y aprender sobre crianza, sobre inteligencia emocional, las emociones, y ahí dije, wow, o sea, Emily es una persona súper emocional. Ahora entiendo por qué era esta manera de ser, de tratar con la gente, de sentir cuando ellos me contaban algo, yo lo sentía, pero decía, no, ¿cómo lo estoy sintiendo? O sea, esto no es mi problema, pero no. Entonces ya después me doy cuenta que esto de las emociones te da un poder extraordinario. Esta forma de controlar tus emociones, de gestionarlas, de sentirlas, o sea, que se vale sentir, se vale estar enojada, se vale estar triste, se vale estar alegre, o sea, todo solamente es como gestionarlas a la parte positiva sin dañar a nadie más en tu entorno. Entonces ahí fue donde empecé con todo esto y me fascinó. A mí me fascinó y dije, quiero seguir con esto. Hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Creo, para mí siempre mi misión de vida era enseñar, mi pasión era enseñar y mi misión era ayudar. Entonces dije, voy a hacer algo, quiero lograr algo, ese sueño realidad, ese sueño imposible, un negocio propio donde yo pueda ayudar a las personas y donde yo enseñe, porque es lo que realmente disfruto en la vida. Es así como, no sé si te acuerdas la película de La Era de Hielo, esa ardillita que anda atrás de su avellana toda loca. Después de que yo doy una clase así me siento toda, estoy toda así con el éxtasis de la felicidad al tope, ¿no? Porque es algo que me encanta, me apasiona. Y pues ya empecé a crear, fue donde nace Motion Lab y fue donde empecé a ver qué quería hacer. Iba a empezar a trabajar con mamás con niños pequeñitos, pero después me voy dando cuenta, cuando fui revisando mis etapas, que la adolescencia para mí fue muy pesada. Fue muy pesada y yo para evitar estos conflictos o estas situaciones que había, yo era como un oso invernadero, ¿no? Yo llegaba de la escuela, comía, me dormía todo el día y despertaba hasta el día siguiente en la mañana para irme a la escuela. Y así duré un tiempo. Entonces, ya hasta que mi mamá me llamó la atención, me dijo que qué pasaba. Bueno, yo no sabía qué pasaba, ni ella. Entonces, pues bueno, seguimos con la vida. Pero fue cuando yo me di cuenta que todo este tiempo que yo hacía eso era como un tipo evadir mi situación en la adolescencia, para evitar problemas, para evitar lo que fuera. Entonces fue cuando yo dije, no, yo quiero enfocarme con este grupo, porque no hay tantas personas que le entren a la adolescencia. Y mucha gente, créeme, hasta a mí, a veces me da miedo ver qué situación trae cada adolescente, porque traemos una historia, traemos una niñez y llegas a esta etapa y ya tienes que ser adulto, ya tienes que ser consciente, ya tienes que pensar y no, es el momento más vulnerable de nuestro cerebro durante nuestra etapa de desarrollo. La adolescencia es lo primordial, entonces de ahí nace que yo empiezo a hacer este tipo de clases para papás con adolescentes.
Entonces, pues bueno, Emotion Lab viene de ahí, empecé con esto, yo quise ayudar a los papás, ubicarlos primero dónde están ellos, ver la historia que ellos traen y ver qué patrones están repitiendo con sus hijos. Y pues hacia grandes rasgos, ya nace mi nena, yo tuve el apoyo que ocupaba, salí de ahí de donde estaba, no te voy a mentir de, ay, todo es perfecto, color de rosa, no, es un trabajo, el trabajo personal jamás se va a terminar, es estar estudiando, revisando, ver cómo estás. Quizás en ocasiones ocupas una cosa, la trabajas, por ejemplo, la confianza en el mundo, ¿no? Después, al día siguiente, tu valía, ya no te sientes valiosa, vamos ahora a trabajar la valía. Y así te vas. Es un trabajo constante que la verdad a mí me encantó y dije, mi escuela tiene que ser para ayudarle a este tipo de personas. Entonces, inicié con este programa. Vienen otros dos que ya es para puras mamás, no importa la edad de sus hijos. Y el otro es para la parte personal. Yo quiero ayudar a esas personas que no tienen hijos, pero que quieren también empezar a trabajar en ellos. Porque la verdad, si queremos lograr lo que queremos, no es irte a estudiar la mejor carrera, no es irte a buscar el mejor negocio, es empezar con tu mindset. Tu forma de pensar es la que te va a dirigir a donde tú quieras llegar. Eso es como, dime. Emily, tú, ¿cómo encontraste ese camino de la conciencia? Porque pues tú y yo pues somos de la misma área, no somos bueno, yo soy cerca de Guadalajara, no soy de Guadalajara, soy de un pueblo y pues o sea, imagínate, no sé si tú tuviste interacción con alguna, no sé, con terapia o con algo que tuviera que ver con trabajo interno cuando estuviste en Guadalajara o si fue hasta que llegaste a Canadá que conociste a través de esta coach nueva, ¿no? Porque en mi experiencia, y a eso iba, quería preguntarte tu experiencia, pues es que no quiero decir en México, pero a lo menos ahí en Guadalajara y en sus alrededores, pues esto no es como que muy popular que digamos, ¿no? El trabajo personal no es algo que la gente busca usualmente, ¿no? O tú sí llegaste a tener contacto. Yo no tuve contacto hasta que vine a Estados Unidos. ¿Tú cómo experimentaste esto? Como que también quería saber si, como tu opinión acerca de la sociedad en México y que pocas herramientas tenemos allá y cómo quizás las pudimos obtener una vez migrando, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque yo cuando estaba en Guadalajara, justo en la adolescencia, bueno, ya a finales de la adolescencia estaba ya en la universidad, yo tuve un momento que dije, necesito ayuda. Entonces yo busqué a la psicóloga de la universidad y estuve yendo con ella, sí me estuvo ayudando, fue poco tiempo, pero hubo un momento en que yo ya no sentí esa conexión con ella. O sea, yo sentí así como que ella me decía, bueno, si no te gusta estar en tu casa, pues ponte a trabajar y salte. O sea, y era así como, no, o sea, no quiero eso, no quiero salirme de mi No casa. se me había ocurrido. Sí, o sea, qué maravilla, ¿no? Dejo a mi familia y ya se acaban los problemas. Dije, no, o sea, para mí en ese tiempo no, dije, no, esta mujer ya se enfadó de mí. Fue esa mi idea, ¿no? ¿Por qué? Nuestra cultura, y así como tú dices, no vamos a etiquetar un lugar, no vamos a etiquetar México, pero normalmente la cultura latina es de tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante, trabaja, 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 tienes que ser la mejor, tienes que ser así. Hoy en día me ha tocado con mis amigas que ya están siendo mamás, que ya están empezando todo este camino, las generaciones van cambiando. Entonces, ahorita ya hay un poco más de apoyo donde ellas pueden leer sobre esto, cómo criar a sus hijos, se viene la crianza positiva, la crianza consciente, que es lo que trata, ya no le pegues a tu hijo, o sea, si tú le pegas no va a entender. Ahora es comunicarle las cosas con palabras, con acciones, con ejemplos. Y en nuestros tiempos, no, en nuestros tiempos era que el respeto ahí estaba. Y si te pones a ver atrás de ese respeto, muchas veces era miedo a recibir golpe. Sí, de hecho, me gustaría que habláramos de eso, de qué tan bueno es que los papás les peguen a los hijos, pero si quieres ya le vamos dando más adelantito. Sí, entonces... Ajá, adelante. Entonces ya después de eso yo ya no volví a tener ningún toque con esta parte. Lo que sí, yo siempre decía, a mí no me gustan los libros de superación personal, ¿no? Ese era mi lema, que porque uno no ocupa y que no me gustaba. Pero me voy dando cuenta que no me gustaba porque no me gustaba tocar mi área emocional. O sea, si yo llegaba ahí, ¡pum!, Emily explotaba. Entonces ya, pues así lo dejé.
Ya cuando me vengo acá a Canadá fue cuando retomé toda esta parte que dije, pues sí tengo que trabajar en mí, ¿no? Si quiero darle algo bonito a mi hija, si quiero ser la mamá que ella necesite, no la que yo quiero ser, la que ella necesite, ocupo ponerme a revisar. Y como tú dices, yo sí dije tal cual, tengo que aprender a ser mamá. Y en mi casa, mi mamá siempre nos metía a un curso de una cosa, curso de otro, curso de otro. Entonces fue así de, yo ocupo un curso para ser mamá. Y ahí fue donde empecé a prepararme en esta área. Eso se me hace bien chingón que digas, quiero ser la mamá que mi hija necesita, porque la gente, pues mucha gente no piensa ni siquiera en eso cuando tienen hijos, ¿no? O sea, uno, no siempre los programan, dos, ni siquiera piensan en esas cosas, como que todo mundo se queda con esta idea de que, bueno, vas a aprender en el camino, y sí, yo no dudo que aprendas, pero pues hay muchísimas cosas que puedes ir aprendiendo antes, ¿no? Muchos libros, muchas escuelas y así. Entonces tú llegas te das cuenta que la adolescencia para ti fue tu inspiración. Ahí empezó como yo quiero trabajar con adolescentes porque yo tuve una adolescencia muy dura y quiero empezar por ahí. ¿Cómo fue esa primera etapa para ti de empezar con adolescentes? Porque trabajar con adolescentes no es fácil. Entonces, ¿cómo fue que tú dijiste, ay, voy a agarrar los más difíciles, los que ni hablan? ¿Cómo ellos se comportaban contigo? O sea, ¿cómo estuvo esa interacción? A ver, cuéntanos. Mira, es bien curioso porque yo quería empezar con los adolescentes, pero no entré luego con ellos, porque yo sabía que la raíz de todos los comportamientos donde tú tienes que fortalecer es con los papás. Entonces es revisar qué historia trae papá, qué historia trae mamá, qué ideas traen, explicarles, o sea, lo que hacemos nosotros es empezar con esta parte de que se conozcan ellos. Haz de cuenta que yo los agarré y empecé como yo. Empecé desde dónde vengo, dónde estoy, cuáles son mis heridas. Empiezo a conocerme, reviso mi autoestima, reviso la parte emocional y después, ahora sí les voy a decir, mira, tu adolescente se comporta así porque su cerebro está en reconstrucción. Entonces, ya que ellos ya están como aptos para escuchar de que la adolescencia no es que tu hijo quiera ser desobediente, no es que tu hijo no quiera hablar contigo, es parte de la reconstrucción que está viendo mentalmente. O sea, eso ya es un proceso natural, no lo vamos a poder cambiar. Entonces ya de ahí empecé con ellos y ya ellos van entendiendo. Cuando empiezo a tratar con adolescentes, pues sí, como tú dices, ¿no? Son más callados, son más reservados. Aquí el punto clave es también ver en qué momento de la adolescencia están. Porque puede ser un adolescente que apenas está empezando, ellos están en ese cambio entre niño y adulto. Porque ¿qué le dice la mamá y qué dice el papá o el ambiente? Ya estás grande, tienes que pensar. ¿Qué crees? Su cabeza no puede pensar, porque su cerebrito está trabajando. Lo que hace así a grandes rasgos es una reconstrucción. Todo lo que aprendí de niño, voy a revisar que sea cierto. Si no es cierto, lo desconecto y lo quito. Si aprendo algo bueno, lo voy a fortalecer y eso es lo que voy a desarrollar hasta mi edad adulta. Entonces aquí es donde los papás deben de aprovechar para sacar el potencial de ellos. ¿Cómo lo pueden hacer? Motivándolos a salir adelante, motivándolos a intentar cosas buenas. Si tú algo aprendes en la adolescencia y te apasiona, eso lo vas a desarrollar para toda la vida. Si algo usaste de niño y lo dejas de usar durante esta etapa, se va a quedar ahí o quizás desaparezca. Entonces ahí fue donde los papás están viendo y entendiendo qué es lo que tienen que hacer con sus hijos. También hay que ver, todas las personas tenemos 3 instintos de supervivencia, entonces hay que ver con cuál está viviendo mi adolescente. Si tienes un adolescente que te azota la puerta y que se esconde y que siempre está en su cuarto, es un adolescente que lo que quiere es solamente sobrevivir. Si tú tienes un adolescente que siempre te alega, te grita, entonces tú tienes un adolescente líder que tienes que ayudarlo a guiarlo. Y si tienes un adolescente que solamente quiere estar con los amigos, que solamente quiere relacionarse y contigo a todo te dice, sí mamá, sí papá, sí, y hace lo que tú quieres, este niño lo importante para él es la conexión familiar o con amigos. Entonces, dependiendo de esto, es el papá que tú tienes que ser. Y fíjate, la gente pudiera ver todo esto como, ay, o sea, el que te azota la puerta como rebelde.
El que, sí me explico, el que te dice que sí para todo es el bueno. Ay, es que es un muy buen niño, ¿no? Cuando a lo mejor lo único que están haciendo es para que no se enoje y tienen una careta de que soy bueno para recibir amor o, como dices, conexión. Quiero sentir que estoy conectado. Y no nos damos cuenta que es un grito de ayuda, es simplemente falta de conocimiento a esa etapa de vida que es tan compleja y que muy poco hay de estudios al respecto. Exactamente. Sí, y es bien curioso porque, por ejemplo, con estos niños que te gritan y que te pelean y que todo, ¿qué hace el papá? Voy a ser duro, tengo que poner mano dura y le grito y también, y pues ahí se hace la batalla, porque imagínate poner a dos Sí. personas gritando, Es una jamás va a lucha llegar. de poder, es una lucha de poder. Exactamente. Entonces En, es lo que yo les explico a ellos que tienen ajá, que, porque con los papás es lo mismo, hay un papá que te va a pelear, hay un papá que te va a amar, hay un papá que él prefiere nada más que aprenda las herramientas para sobrevivir. Entonces es, dependiendo del hijo que tú tienes, es como tú te tienes que adaptar. Y todas las personas tenemos estos tres instintos. A sí. veces alguno nos gobierna. Por ejemplo, en casa puedes tener uno, con tu pareja otro, en la escuela Mm, otro, en tu trabajo otro. Entonces ellos tienen que estar como cambiando a cómo va el adolescente. sí. Entonces, la escuela para padres Ujú. va dirigida a los papás, ¿no? Entonces, como queriendo ponerlo ya en operación sería el papá atiende a clase, no el adolescente, ¿no? Tú vas y les explicas a los papás cómo está su adolescente, ellos te explican cómo son. ¿Tú en algún momento tienes contacto con esos adolescentes o cómo es el formato de clase? ¿Es dos, tres clases con los papás primero y luego con adolescente o el adolescente nunca atiende? Mira, yo empiezo con los papás, son 6 meses de trabajar con ellos. Ok. Durante este tiempo, si ellos Ajá. desean, yo puedo empezar a platicar con los adolescentes, pero con ellos ya no es más como sentarme y Mm, darles clase. Con ellos es ayudarlos a ir entendiendo cómo se van sintiendo, sus comportamientos y que ellos mismas me vayan diciendo, no, por ejemplo, yo les digo, ¿y tú qué quieres ser de grande? No, pues no sé, ¿qué te gusta? A ver, ¿cuáles son tus fortalezas? Entonces yo les ayudo que trabajen ese autoconocimiento los adolescentes, pero ujú, esto es si el padre lo permite. Y ok. también depende la etapa. Hay, como te comentaba, en la etapa temprana que los niños están, que no saben todavía, que es de los 12 a los 13 años, de los 12 o de los 10 porque ahorita la adolescencia se está Ujú, adelantando también. Entonces, toda esta etapa, el niño está batallando. Entonces, no es un buen momento para entrar y a ver, mira, vas a hacer esto, no. Entonces, por ejemplo, los niños que ya están en la etapa media de la adolescencia, que son 14, 15 años, a los 17, esta es la mejor etapa porque ya es cuando ellos ya están perteneciendo a un grupo, ya están buscando a quién me mm, parezco, ya están siguiendo a alguien que admiran. Entonces, ahí es donde es más fácil para ellos empezar a trabajar ya para decirte, oye, me gustaría ser como esa persona, oye, me gusta esto, quiero hacer esto. ujú, Y ahí es cuando yo ya empiezo a trabajar con ellos. Con adolescentes he tenido talleres de emociones, ujú, estoy ahorita también tratando a una chica que tiene problemas de depresión y ansiedad. mm, Entonces es cuando los papás están listos, porque también cuando están pequeños sus adolescentes, el papá también no lo acepta tanto y el adolescente es de no quiero hablar con nadie, pero es por esta primera etapa de la adolescencia, porque no saben ni siquiera quiénes son, no conocen ese cuerpo, no conocen a la persona que ven en el espejo y muchas veces no les gusta. A los 15, 16 años, tú ya sabes qué es lo que tienes, qué te gusta de ti, qué no te gusta, y empiezas a pertenecer a un grupo. Entonces es ya más fácil esta parte. Ya si hablamos de los adolescentes, que me vas a decir, ya son adultos, de los 18 a los 24, 23 años, esta etapa es, obviamente ellos ya saben más, están encaminados a lo que quieren, pero aquí es revisar qué heridas se trajeron de atrás para empezar a mm, sanarlas y de ahí agarrarse para ahora sí sacar el potencial que ellos tienen. Entonces, el programa va dirigido a papás 6 meses. Si ellos desean y los ujú, hijos aceptan a trabajar conmigo, entonces esto ya es una terapia aparte. Y ok. no es tanto como clases, sino es sentarnos y platicar, como ir cambiando. Y más que nada, lo que yo les digo a mis papás, no es sentarnos
a cambiar a mi hijo, no es Ujú. sentarnos a hacer que él logre lo que yo no logré, no, es sentarnos a revisar con ellos qué es lo que quieren hacer y ayudarlos a desarrollar los valores y las habilidades que van a ocupar cuando sean adultos, que es lo que muchas veces a nosotros nos enseñaron, como el respeto, la responsabilidad, no sé, ser empático, pero todo esto fue una enseñanza diferente. Entonces ahorita hay que ayudarlos a ellos a que solitos vayan haciendo, trabajando esta parte. Lo que yo he notado ahorita mucho es que les cuesta mucho poner límites personales. Entonces, por ejemplo, si en casa tú nunca peleabas con mamá, nunca le decías, no, mamá, no quiero hacer eso, afuera, cualquier persona que se presente como autoridad, se llame esposa, se llame jefe, se llame compañero de trabajo, pues fácilmente va a sobrepasar por tu hijo, Los porque límites. tú no lo dejaste pelear con la autoridad. Entonces es todo un mundo. Sí, yo creo que ha habido varios capítulos donde hablamos de que si los papás entendieran que los primeros años de que sí, o sea, que los primeros años de sus hijos van a ser determinantes para el adulto que van a ser. Yo creo que la gente cree que los niños van a ser niños toda la vida. Yo a veces así siento que los tratan como que nunca van a crecer, como que nunca van a ser adultos, como que están ciegos, como que no ven, no sé, me parece increíble cómo la gente cría hijos y ni siquiera se preguntan, ¿le estoy dando las herramientas adecuadas para mi hijo? O eso que decías, ¿no? Quieren cambiar al hijo cuando pues en realidad al hijo se le conoce. O sea, es voy a conocer a mi hijo, ¿no? En vez de voy a cambiarlo. Entonces, vamos volviendo al programa. Tú tienes tu programa, sabemos que va dirigido para padres, posiblemente tú puedes tener terapia o sesiones aparte con el adolescente, pero está completamente dirigido para padres. ¿Quién puede atender a clase? ¿Solo padres? ¿Pueden atender personas que estén tomando ese rol de padre aunque no lo sean? Por ejemplo, los tíos, los abuelos, no sé, padres adoptivos, ¿no? No existe quizás ese vínculo sanguíneo, pero al final están viviendo ese rol. ¿Esas personas también pueden atender tu clase o? Mira, me encanta esta pregunta. Porque yo lo que les comento, igual cuando van a ingresar los padres de familia, yo les digo, bueno, porque me dicen, no tengo tiempo de atender clases, no tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de... Le digo, ok. Claro. ¿Quién está en la crianza de tu hijo? ¿Estás tú todo el tiempo? ¿Está la abuela? ¿Está el abuelo? ¿Están los tíos? La persona que esté con el adolescente más tiempo y que sea el que está dirigiéndolo, esa persona es la que puede tomar el programa. No importa que no haya lazos de sangre, no importa que no seas la mamá, no importa, o sea, quizás eres la abuelita y dices, es que mi hija no me gusta cómo trata a mi nieta, entonces métete tú a estudiar, tú ves cómo ir ayudando a tu nieta y al mismo tiempo, cuando empieza a cambiar a alguien en casa, empieza a cambiar y a funcionar todo mejor para todos, porque empiezan a ver el ejemplo. Lo que me topo mucho es que las mamás se inscriben, empiezan a trabajar ellas y después dicen, oye, mi esposo quiere ya tomar las clases porque ve que sí funcionan. Ah, pues tráete a tu esposo. Que sin embargo también tengo papás que me encanta, tengo un papá que el diario desde que yo les dije del programa, sí, yo entro y desde la primera clase está ahí y él está trabajando y no muchos padres hacen esto por lo mismo de los roles de género, ¿no? Lo que traíamos en la historia de antes, que las mamás crían a los hijos. Ahorita ya está empezando a cambiar un poquito. Y yo te lo voy a decir desde mi caso, o sea, mi marido, desde que nació la niña, él la cambiaba de pañal, él la bañaba, él así, entonces no es que ya no sea el macho alfa que todo el mundo dice, ¿no? O el proveedor de casa, sino es que es muy bonito hacer un equipo así. Entonces, si el equipo es la abuela, si el equipo es la tía, si el equipo es hasta la prima, o sea, Claro. o por ejemplo, me tocó una adolescente que ella pidió ayuda en lugar de la mamá. Entonces empecé yo a trabajar con ella y ya la mamá se integró. Wow. Entonces, Cualquier miembro de la familia puede venir y decir, oye, estamos teniendo problemas con un adolescente, ¿cómo puedo aprender más para darle herramientas que le puedan servir en su futuro? Entonces.
Exactamente. Sí, Súper aquí, bien. si te digo, si viene el adolescente, si hasta el niño dice, no importa, nosotros nos vamos a ir ajustando a las necesidades Ujú. de cada familia. Eso es algo bien importante, no es como que todos van a Ok, recibir el mismo trato, no. Estamos ok. viviendo los problemas de la adolescencia, pero no en todas las situaciones es lo mismo. Eso te iba a preguntar que si una cosa es pues la clase para padres donde hay mucha gente, ¿qué tal que hay papás o familias completas que dicen, ay, a mí como que no me gustaría que todo el mundo supiera mis problemas? ¿Podemos tener una sesión contigo aparte? ¿Eso también lo manejas? Sí, de hecho, mira, tengo yo Ok, el programa está como en dos tipos. El ok. primero es que tú tomas tus sesiones y tenemos sesiones grupales, ahí donde compartes con todo el mundo, y tenemos otro personalizado, que Mm, ese sí ya nos sentamos 2 veces al mes, mm, contigo mamá, contigo papá o con tu adolescente a revisar qué es lo que quieren trabajar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi hijo es un holgazán, no me ayuda a limpiar. Ah, vamos a desarrollar esta parte del orden y la limpieza. Entonces ahí empezamos a trabajar con eso. No, pues que sabes que este mes el respeto, ¿no? Fue muy irrespetuoso, fue muy grosero. ¿Qué está mm, pasando para que él sea grosero? ¿Qué cambió en casa? Entonces nos sentamos y vamos uno a uno trabajando, pero aquí ya es ujú. decisión de cada familia. Sí, porque eso está muy chido de que imagínate, ¿no? Tú estás viviendo la adolescencia de tu hijo y si tú te, no sé, te pusiste listo y tienes apoyo, porque en realidad eso es, o sea, cuando uno busca este tipo de programas, es apoyo, no, ya no sé cómo trabajar, o sea, ya no sé cómo hablar con este muchacho. Claramente necesito primero yo más herramientas para poderle darle a él más herramientas. Y como tú dices, hay muchas cosas, fases, no sé, muchísima información sobre el adolescente que ni siquiera sabemos. Todo eso que tú acabas de mencionar, yo ni siquiera tenía ni idea. Y mira que yo tengo un poco, a mí también me apasionan mucho trabajar con adolescentes porque durante un tiempo de mi vida yo estuve muy metida en grupos de adolescentes de la iglesia y era como querer ayudar al adolescente. Entonces éramos adolescentes intentando ayudar a otros adolescentes, lo cual está muy loco, pero nos funcionó. O sea, sí pudimos ayudar a mucha gente pero sí te dabas cuenta que el adolescente tienes que tener tacto, tienes que saber cómo llegarle, tienes que como que ponerte a su nivel. Y cuando digo ponerte a su nivel, no digo que ellos sean de un bajo nivel, sino ponerte a cómo piensa, cómo pensaría un adolescente en lugar de yo adulto pienso que tú adolescente, no, pero es que ponte en los zapatos desde la edad, o sea, ¿qué harías tú si fueras alguien de 12 años con todas estas cosas que están pasando, no? Entonces, como que yo noto que eso es algo que la gente no se pone como a cuestionar o a pensar o no sé, como intentar entenderlo un poquito más, ¿no? Así es. Yo sé que hay muchísimos beneficios de atender a clase, a escuela para padres, pero tú cuáles crees que son como, no sé, que nos pudieras dar unos cuantos beneficios que las personas pudieran obtener, como para que también ellos se animen a atender este tipo de clases. ¿Tú cuáles son los beneficios que crees que las personas pudieran obtener? No solo los padres, los adolescentes y quizás hasta la familia completa. No sé si pudieras Sí, compartirnos algo de eso. mira, aquí esta pregunta, ay, te digo, todas tus preguntas me encantan, pero esta es muy personal la respuesta, porque yo lo vi cuando yo empecé a trabajar conmigo. Mm, Entonces, desde ahí nos vamos a ir. Cuando tú empiezas a pedir ayuda, empiezas a revisar qué es lo que traes, empiezas a revisar si estás repitiendo patrones, ¿no? De que jamás voy a ser como mi mamá. Y cuando te das cuenta dices, ay, estoy haciendo lo mismo que mi mamá hacía conmigo. Entonces, entre los mayores beneficios, una, vas a conocerte más tú. ¿Dónde mm, estás tú y desde dónde estás creando? El mm, siguiente es, vas a mejorar la relación y la conexión. Como tú decías, no es decirle al adolescente qué tiene que hacer o decirle, este es el camino, síguelo. No, es mm, ponerte en su lugar, porque yo les digo a mis mamás, ¿no?
¿Qué es lo que a veces cuando tú te ibas a comprar ropa que te decía, oye, mamá, ¿cómo se ve? No, pues se ve bien, pero ya deberías de dejar de comer porque se te están saliendo las lonjas, ¿no? A veces estos comentarios. Entonces, ¿por qué no te pones a pensar que si te está preguntando es porque ella no le gusta su cuerpo? Porque ella está teniendo problemas, está teniendo inseguridades. Entonces, decirle, un ejemplo bien básico, yo iba a comprar ropa, si a mí no me la probaba mi mamá, yo no la compraba. Entonces, cuando me toca ir a mí sola, yo no compraba ropa porque yo no sabía qué. No sé si Entonces, se me ve bien. exactamente, entonces ocupamos a alguien que nos esté ahí valorando, que esté haciendo nuestro mundo más seguro. Entonces, por ejemplo, estas niñas que tienen inseguridades, sería diferente que le diga, hija, ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué tal te ves tú? ¿Sientes que lo vas a usar más tiempo? ¿Sientes que no lo vas a usar? ¿Qué confianza sientes en ti? Entonces ahí la adolescente va a voltear a verse y va a decir, a ver, tengo que ver entonces qué pienso yo, porque es importante. Y sí, eso es importante. O con los varones, ¿no? Que vemos que unos están bien acá, bien, están poniendo en el gimnasio y hay tu hijo así delgadito, chiquito, también para ellos es un conflicto. Entonces, ponerte en su lugar y no estarlos criticando. Mira qué flojo, ponte a hacer ejercicio para que estés como tu amigo, o ponte a hacer esto igual que tu primo, o que esas comparaciones son las que matan. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en esto, son beneficios para ti como persona, enseñas a no criticar, sino a notar, decirle, en lugar de, hija, te estás poniendo gorda, decirle, oh, hija, estoy notando que tienes más hambre, yo creo que estás en desarrollo, ¿tú cómo te sientes? Entonces ahí quizás ella diga, mamá, es que a lo mejor, pues no sé, quiero comer y comer, entonces quizás eso no sea por el desarrollo, sea por ansiedad. Entonces, empezar a notar te va a ayudar a reconocer a tus hijos. Y esto solamente lo logras si tus necesidades básicas están cubiertas. ¿Cuáles son? Tu autoestima, tu seguridad, tu conexión, tu amor. Y muchas veces las mamás no se voltean a ver ellas y sin querer todas esas inseguridades, todas esas necesidades, toda esa carga energética y emocional, se la estamos cargando al pobre hijo o al adolescente. Entonces, Proyectándose. exactamente. Entonces, los beneficios son estos. Es que vas a conocerte a ti, vas a conocer las necesidades de tu hijo y obviamente tu entorno familiar va a ir cambiando. Si mamá cambia, empieza a cambiar hijo, empieza a cambiar papá. Si papá cambia, empieza a cambiar mamá, empieza a cambiar los hijos. Porque con una persona que cambie, empieza a ser un ambiente diferente. Sí, la verdad es que sí. Tu mundo cambia cuando tú cambias, definitivamente. Tú, Emily, como consumidora de tu propio proyecto, porque yo sé que lo consumes, ¿cuáles fueron los beneficios que a ti te dieron? ¿Qué aprendiste? Porque aparte, pues yo sé, yo aquí entre nos, cuando yo estaba en la universidad, yo daba clases de inglés a niños, que también igual que tú, la docencia espero, creo que si algún día pudiese, yo también quisiera ser maestra, trabajar con niños, los niños son un amor, o sea, yo todavía no puedo creer que haya gente allá afuera que les haga daño, pero a mí me daban muchas paletas y los amaba, esos niños son un amor, todos los niños, en fin. Pero wow, ¿cómo aprendía de dar clases? O sea, yo aprendía de dar clases. No sé si me explico. Yo decía, no puedo creer que yo estoy aprendiendo al igual que ellos dando clases. ¿Tú aprendes también mientras das clases? ¿Es algo que te pasa? No sé, a ver, cuéntame. Muchísimo, muchísimo. O sea, no tienes una idea, porque también ahí te va otra. Una es la teoría, una es sentarte a escuchar clase, una es sentarte y, sí, voy a leer. Por ejemplo, muchos papás, ¿no? Es que ya he leído muchos libros y nada me funciona, ya fuimos con psicólogo y no me funciona. Entonces, o sea, el mandar a tu hijo 20 horas al psicólogo no va a arreglar todo. Entonces, quiere decir que hay algo más atrás de tu hijo. Sí. Entonces, ahí entras con papá o mamá. Pero no, o sea, aprendes muchísimo y más aprendes del niño o del adolescente. Y de ahí con ellos, tratando con ellos, tú descubres qué es lo que papá y mamá necesitan trabajar. Porque así como tú dices, los niños son un reflejo de nosotros. Entonces, si tú ves un niño nervioso, si tú ves un adolescente inseguro, es que en casa no le están dando esa conexión o ese soporte que él está necesitando. Entonces, hay que revisar con papá y mamá qué es lo que está pasando. Entonces, aprendes muchísimo.
De hecho, ahorita que comentas eso, yo doy clases de español, enseño español y son niñitos pequeños. Y me acuerdo mucho, una niñita me dijo, maestra, ¿por qué tiene la panza tan grande? Y yo soy tan chula. Digo, mira, es que aquí adentro hay un bebé. Digo, voy a tener un bebé. Después de eso, o sea, la niña fue tan empática conmigo que todo el tiempo quería agarrarme la panza. Todo el tiempo. Ay, no, yo la quería besar a esa niña. Y ahí se nota que en su casa están trabajando mucho eso de la empatía. Porque ella todo el tiempo, yo le pregunté, le digo, oye, ¿tienes hermanitos? No, nomás soy yo. Y digo, oh, o sea, es como donde tú ves qué valores se van trabajando en casa y vas viendo cómo avanzar. Por ejemplo, otro niño me decía, es que yo no quiero aprender español. Le digo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, es que mi mamá me manda. Le digo, ¿y por qué te manda? Porque quiere que aprenda y yo ya me cansé de aprender. O sea, no, y te sueltan todo, ¿eh? Ellos no se andan con medias tintas. La raza te suelta todo. Sí. No. Entonces, imagínate un adolescente cuando platico con ellos todo lo que me comentan. Obviamente aprendes muchísimo de ellos, aprendes muchísimo de los papás y como yo te contaba, mi desarrollo no va a parar ahí, yo tengo que seguir preparándome porque las generaciones van a seguir cambiando. Cuando nosotros éramos adolescencia no nos regañaban por estar en el celular, o sea, hay que ser realistas, a veces ni los celulares todavía no llegaban a donde vivíamos, ¿no? El Nokia. El Nokia. Y lo jugamos la viborita, ¿te acuerdas? La viborita. Sí. Patrocínanos, Nokia. Nada te creo. Sí, pero bueno, cambia. Y ahorita los papás dicen, ya no le puedo quitar la computadora, ya no le puedo quitar el iPad, no sé, la tablet, todo. Antes era el teléfono. O sea, a mí me regañaban porque hablaba por teléfono por mucho tiempo, ¿no? Por horas. Y ahora mi sobrino todo el día está pegado a lo que sea, la tableta, a todo está pegado 24/7. Y a mí me regañaban por estar pegada al teléfono. Entonces cambia, pero también incluso aunque eso cambie, pues tú también tienes que cambiar, ¿no? Ahora veo que mis papás les tocó un tipo de adolescente conmigo, pero ahora mi sobrino es otro tipo de adolescente. Entonces también como que ellos como abuelos tienen que adaptarse a una nueva generación. Que incluso invito a todos los abuelos que, como tú dices, si son parte de la crianza de sus nietos, a que atiendan este tipo de clases, porque ellos se quedaron con una idea de un tipo de adolescente y ahorita es otra completamente distinta. Y justo ahorita que mencionas eso, me acordaste de una historia. A nosotros, mi mamá trabajaba en el día, entonces nos cuidaba mi abuelita. Entonces, me recuerdo mucho cuando llegué a esta etapa de la adolescencia que decía, yo desde los 8 años ya estaba en el fogón haciendo tortillas, la gente me traía ropa y yo la cosía y todo. Y yo decía, wow, qué fascinante era mi abuelita, ¿no? Qué inteligente. Y ahora me quedo pensando y me acuerdo cuando nosotros íbamos a la estufa, entonces ella no nos daba la oportunidad o no tuvo la necesidad que sus padres tuvieron de ponerla a ella a cocinar desde chiquita. Entonces ahí fue donde entendí, yo decía, yo no era floja, no era que no entendiera, no era que no quería hacerlo, porque para ella siempre éramos bien flojas o huevonas, ¿no? Como decimos ahí en la ciudad de Guadalajara. No era que fuéramos así, sino era de que ella por protección, porque no nomás nos cuidaba a nosotras, cuidaba a más niños, no nos dejaba acercarnos. Entonces, si tú no dejas a tu hijo o a tu hija o a tu bebé que se exponga un poquito cuidándolo tú o guiándolo, pues jamás va a aprender nada. Es como también me dicen, es que mi hijo no ordena el cuarto, mi adolescente es un caos en la limpieza y así de, oye mamá, ¿y cómo está tu cuarto? Es que yo no tengo tiempo, es que trabajo muchísimo, es que tengo que atenderlos. Entonces dices, ¿de dónde lo va a aprender si tú no lo estás exponiendo a esa situación? Sí, como que se nos olvida que los niños hacen lo que ven, no lo que les dices. Exactamente. Los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Ellos van a hacer lo que ven. O sea, si ven que tú haces, ellos van a hacer. Ahora que si también son muy sobreprotectores como tu abuelita, que a mí también me tocaron unos papás muy sobreprotectores y ya cuando migré sola dije, ay, ¿por qué no me dejaron exponer? Porque batallé muchísimo. O sea, era tanta la sobreprotección que me costó muchísimo, ¿no? Sí. Pero, Emily, algo que me gustaría que tocáramos también es
¿cómo puedo hacerle la invitación a alguien a clase o sea, a escuela de papás sin que se ofenda? Es bien curioso porque ¿a quién le gusta escuchar las verdades? Y más cuando nos duelen. O sea, son cosas como, por ejemplo, tú les dijiste a ella, ¿no? O sea, no nomás son los 10, ponte lista con algo más. Entonces ella, no sé qué tipo de creencia tengan, pero te van a decir, ¿cómo que no son los 10? Mi hija es la mejor, es la perfecta, porque eso es lo que queremos los papás, ¿no? Que nuestros hijos sean los mejores, que se superen y todo. Yo la invitación se las haría de la siguiente manera, ¿no? Así, por ejemplo, estos niños de 10 es, ¡ay, qué padre! Oye, ¿y qué tal va con eso de la confianza? Esto las acerca mucho esto de la escuela o cómo lo van trabajando. Entonces ahí como que ellas ya van a empezar, pues sí me cuentan. O cositas así, o simplemente decirles, ¡ay, qué padre! Fíjate que a mí me costó mucho trabajo esta parte emocional. ¿Cómo la estás tratando tú con tu hija? A mí me interesaría saber para después yo aplicarlo. O sea, como es igual que un adolescente. Si tú le pides su opinión y le pides que te diga cómo lo está haciendo bien, se va a abrir. Si tú criticas o primero pones un adjetivo calificativo, jamás vas a poder entrar a esa persona. Claro. O por ejemplo, si llegan a platicarte que tienen problemas, mira, ¿sabes qué? Conozco a alguien que empezó a trabajar en ella, empezó a hacer esto y le ha ido muy bien. ¿Por qué no intentas? Como que en vez de decir, como cuestionar, como darles algo. ¿Cómo lo estás haciendo de bien? O sea, primero, es como cualquier persona, hazla sentir bien primero y ya después puedes tú preguntar. Es como ganarte esa confianza, esa conexión y ya después ahora sí puedes preguntar o puedes opinar. Eso. Pero son cosas que nosotros no vemos. Entonces, ¿es buena la competencia? Sí, si tu hijo la quiere. Si él no la quiere, no lo estés como empujando y empujando. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué instinto es el que tiene tu hijo? Los niños, que son los líderes, ellos les va a encantar competir, les va a encantar ser los mejores, van a intentar hacer todo. Pero también hay que ayudarlos a ver que hacer todo te va a cansar, te va a acabar tu salud, te va a exigir de más. Entonces también hay que ponerles a ellos un límite. Entonces, por ejemplo, estos niños que quieren hacer millones de cosas, ellos ocupan un papá supervivencia que les diga, espérate. O sea, bájale 2 rayitas a tu intensidad, tienes que hacer esto. Que en cambio, un niño que es inseguro, que está dentro de su caparazón, que no quiere salir de su zona de confort, él ocupa un papá que sea líder de, a ver, empújate, ve, intenta, hazlo. Y es algo bien curioso porque con mi niña, todo el mundo decía, no, tu niña es bien animada, bien así. Claro que no, o sea, mi niña es esa bebé que mamá primero se tiene que aventar del resbaladero y ella después va a pensar si se avienta o no. Entonces, con ella yo tengo que ser una mamá que la empuje porque ella prefiere estar sobreviviendo. Pero no una mamá que esté exigiendo 10, sino que le esté enseñando que es seguro hacerlo para que ellos lo hagan. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con estos niños de, dale beso a tu abuelo, y besa a este, y besa al otro? Y el niño no quería. O sea, ¿por qué obligarlos a hacer algo que ellos no quieren? Sí. ¿Qué va a ganar el abuelo con un beso del niño? O sea, no tiene nada que ver. Y, es que es un irrespetuoso o no sabe saludar. Bueno, si en su cabecita ese adulto no le da la confianza que él está pidiendo, ¿para qué obligarlo? Tienen que respetar, sí. Y es lo mismo en la adolescencia. Imagínate que tú tengas a tu hija 15 años y la estés obligando a saludar al tío, al abuelo, que quizás ellas sintieron miradas o quizás ellas ya no sienten esta gusto, o sea, que ya no quieren estar besando gente extraña, o a lo mejor sí, es que es familia, pero la familia puede ser extraña. Entonces, toda esta parte es la que también tratamos nosotros de trabajar con los papás. Ya me desvié de lo que me preguntaste, pero bueno. No, pero sí creo, estuvo muy bien atinado porque creo que también va junto con pegado, ¿no? Creo que va el escuchar al adolescente, o a cualquiera, a los niños. Y sí, lo que dices de las competencias, tienes toda la razón, es dependiendo del tipo de adolescente que tengas, es el tipo de papá que tienes que ser. Y sí, definitivamente la competencia, eso es un tema ya para otro podcast y lo pudiéramos discutir con psicólogos y todo, porque sí es un tema muy complejo y muy abundante. Pero bueno, vamos cerrando un poquito.
me gustaría pedirte que le des un consejo a todos los papás allá afuera que nos escucharon hoy, que ya saben de tu escuela, que saben que pueden contactarte. ¿Tú qué le dices a todos estos papás que hoy están pasando por algo complicado con sus niños, con sus adolescentes? ¿Qué consejo les pudieras dar ahorita tú? Ok, la primera es que no están solos. Eso es lo que siempre debemos de pensar. No estamos solos en la crianza. Si la familia no es un apoyo, no lo busques ahí, búscalo fuera. Si tú necesitas y ves que hay algún problema, acércate a los profesionales, ya sea que te acerques a tipos de programas como el mío, que te acerques con psicólogos. Si ves que un psicólogo no funciona, cambia a otro. Si te invitan a que tú también trabajes en ti, hazlo, porque muchas veces todo viene desde nosotros. A mí lo que me encanta hacer la referencia es somos como un árbol, ¿no? Las raíces son todas esas generaciones atrasadas, como por ejemplo, si a ti te gusta comer frijoles con queso, que ay, los extraño un montón, los de México. Con virote. Ay, sí, un El chocolate. virote. Bueno, voy a llorar ahorita. ¿Quién te dijo a ti que los frijoles con queso, virote, un chocolate caliente eran ricos? ¿Cuántas generaciones atrás viene esa creencia? Entonces, somos un arbolito, ¿no? Los papás somos esas raíces que están nutriendo las ramitas. Entonces, si tu hijo quieres que dé buenos frutos, ayúdalo, dale esas vitaminas, dale esa agua que necesita. ¿Y cómo lo vas a hacer? Viendo sus necesidades, pero cubriendo las tuyas primero. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, todo ese amor incondicional que juramos de, no, a mi hijo doy la vida por él. Pero ¿por qué vas a dar la vida? ¿Por qué morir si puedes cuidarte para vivir toda esa vida junto con tu hijo? ¿Para qué tratar de morir? ¿Para qué decir, ay, yo doy todo? Sí, pero ¿dónde estás tú? ¿Qué es ese todo? Si tú no te cuidas, si tú no te respetas, si tú no trabajas en ti, ¿qué es ese todo? Es un cascarón de mamá que le estás dando, un cascarón de papá, que le estás pasando miedo, le estás pasando creencias. Entonces aquí el consejo es, empieza a trabajar contigo para que tu familia empiece a caminar de una forma como más armoniosa, ¿no? Y trabajando contigo vas a aprender a ver las necesidades que tiene tu hijo, porque aquí lo más importante de todo, y yo lo he visto, es qué es lo que me está pidiendo mi hijo, qué es lo que ella necesita desarrollar, qué es lo que ella necesita aprender, y ya de ahí yo darle esas herramientas. Sí, sí, nos tenemos que conocer para poder conocer al otro. Exactamente. Mientras nosotros estemos cansados, tengamos hambre, tengamos sueño, estemos con tanto estrés, no vamos a poder ver lo que necesita nuestro hijo. Entonces es empezar a trabajar con nosotros y pedir ayuda. Siempre, siempre, o sea, para mí lo más indispensable siempre ha sido un soporte y no tener miedo de pedirla, no tener miedo de que te digan de que no lo estás haciendo bien, no tener miedo a las críticas. Y ahorita eso es algo que se está viendo mucho, ¿no? La abuela que le dice, es que con una sola nalgada, la mamá que dice, hija, yo a ti te di una nalgada y ve, eres una persona de bien, pero ¿qué causó esa nalgada? ¿Qué trae eso? O sea, ¿creciste bien por miedo? ¿Creciste bien por respeto? ¿Creciste bien porque te daban lo que ocupabas o porque te lo exigían? Entonces ahí es donde se está chocando esto de la crianza positiva con la crianza anterior. Y algo de la educación que tú comentas, nuestra educación viene desde la época que empezó todo esto de la tecnología, desde la época industrial. Entonces imagínate, una educación de la época industrial en la actualidad, por eso está habiendo este choque con tanto niño, que ahorita los niños se pueden deprimir, que ahorita los niños se suicidan, que ahorita los niños pueden hacer tantas cosas, que a nosotros, cuidado que se te ocurriera que pasara algo de eso. Yo no me acuerdo que yo dijera cuando tenía 5 o 6 años, mami, estoy deprimida. Y a mí me lo dijeron mis sobrinos. Sí, es justo lo que te comento, antes no se hablaba de estos temas. Y lo que hay es que con estos temas tabú que no se hablaban, cuando el hijo o el adolescente se acerca con mamá y papá a hablar de estos temas tabú, ¿qué decimos? Estás loco, no empieces con esas ideas locas, eso es para gente que no está bien. ¿Y qué hace papá? Mira, se lava las manitas y yo huyo. No hablo de embarazo, no hablo de abortos, no hablo de... Entonces, no. Ahora, aunque nos cueste, si tú no sabes cómo hablarle, lleva a tu hijo con alguien que sepa hablarle. O estudia y aprende tú cómo le vas a hablar de sexualidad para que lo puedas hacer.
Sí, porque si ya decidiste tener los hijos, si ya los tienes, es que sí. Es que si tú decidiste tener hijos, también para tener hijos te tienes que preparar. Yo sé, esto a mí me mueve mucho porque pues de repente veo cómo trata gente a sus niños y digo, ay, Dios mío, yo no entiendo para qué tuvieron hijos si los van a tratar así. O sea, como que me mueve mucho ese tema, pues. Más aquí en este país donde adolescentes de 18 años son los que están tomando las armas y balaceando los centros comerciales y las escuelas. O sea, qué chingados. No sé si me explico. Sí. Es un tema muy fuerte. Bueno, mujer, vamos hablando ya para finalizar de tu escuela. Invítanos, háblanos de tu escuela y cuéntales a todos allá afuera qué traes para compartir. Bueno, pues mi escuela es muy versátil. Si tú me dices, estoy casado, tengo hijos y tengo problemas, nos adecuamos a eso. Si tú me dices, yo soy soltera, pero necesito trabajar en estas emociones, quiero salir de donde estoy pasando por ansiedad, depresión, lo que sea, también te vamos a ayudar. La escuela en sí, su corazón es trabajar con la inteligencia emocional, trabajar con esta parte emocional, y para trabajar ahí, empezamos a ver desde atrás qué historia traes desde tu crianza, porque ahí es donde se originó todo esto. Justo como tú lo dijiste, de la edad de 0 a 7 años desarrollamos nuestra personalidad. De 7 a 10, 12 años, antes de la adolescencia, estamos reafirmando todo eso que estamos aprendiendo. Mamá y papá siguen siendo los superhéroes, pero cuando llegas a la adolescencia, ahora tú vas a ver que lo que papá y mamá, el mundo que ellos te pintaron, es cierto o no. Entonces hay que trabajar todas estas etapas y vamos a identificar qué tipo de adulto eres y por qué eres así. Si quieres trabajar en algo para cambiarlo, lo cambiamos. Si tú dices, me encanta como soy, ok, perfecto. Entonces hay que ver qué es lo que sigue para ti. En la escuela ahorita tenemos tres áreas. La primera es la de papás con adolescentes y para adolescentes, que eso es lo que ya estuvimos platicando, ver dónde está papá, qué necesidades tiene adolescente, y ir trabajando como en armonía, en unión familiar, para mejorar la conexión, la comunicación. Y mucha gente dice, los adolescentes no se comunican. Sí se comunican, pero no con la boca, No con verbalmente. acciones, con gestos, con comportamientos, con su desempeño escolar. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención nosotros los papás. Es como ese pequeño niño que estaba aprendiendo a caminar. ¿Qué hacías tú? Ibas cuidándolo, ¿no? Lo dejaste que se cayera, lo dejaste que se tropezara, que lo que sea, para que aprendiera ese balance. Es lo mismo con tu adolescente. Tienes que estar ahí para guiarlo, pero también lo tienes que dejar que vaya aprendiendo por él. Yeah. La siguiente área es para mamás. Este es un programa que vamos a iniciar ahora en junio. Sí, estoy muy emocionada con porque somos 8 expertas, 8 coach, que en este va a ser para ayudar a la mamá. Vamos a tener psicóloga, tenemos el área de nutrición, tenemos el área física para ponernos en actividad, vamos a tener la parte emocional y crianza, vamos a tener imagen personal, automaquillaje, empoderamiento y para ¡ay, me encanta! ¿Verdad? Yo te dije. Tú vente aunque no. Sí. Y para lograr todo esto tenemos una coach de rutinas y metas. Entonces ella te va a ayudar a que vayas incorporando esas acciones para lograr todo lo que tú quieres. Cuando yo empecé a ser mamá, yo quería algo así. Dije, yo quiero esto, pero tienes que buscar por un lado una cosa, por otro lado otra, por otro lado otra, y bueno, pues ahí va creciendo, ¿no? La cuenta. Aquí no, aquí tenemos este programa completito y así nos vamos a ir revisando parte por parte y vamos a irlas acompañando. Es un programa de 6 meses donde vamos a ir trabajando con ellas y va a ser atención también personalizada. Ahí te vas a sentar tú con la psicóloga, te vas a sentar con la nutrióloga, te vas a sentar con la parte emocional que voy a estar yo. Entonces este programa va a estar hermosísimo y este es para las mamás que apenas van a ser mamás, para las mamás que son mamás primerizas o para las mamás que sus hijos ya están por irse de casa. O sea, no importa la edad de los hijos, esto es trabajar en nosotros y el nombre de este programa es Soy mujer, soy mamá y profesionista. Es cómo hacer este balance en estas áreas y no estar escogiendo entre, bueno, me dedico a la maternidad, bueno, dejo mi negocio, bueno, yo quiero ser exitosa y no estoy presente en la vida de mis hijos. No, todo se puede lograr sabiéndolo acomodar.
pero volvemos a lo mismo, con ayuda es más fácil. Es más fácil y estas 8 mujeres traen unas historias que o te impulsan a seguir adelante o sacan toda esa parte emocional, o sea, son historias impactantes que uno no se imagina. Y ahí están todas luchando y queriendo ayudar a más mujeres, que esto es lo más bonito, ¿no? Mujeres ayudando a mujeres porque sabemos lo que están viviendo, sabemos lo que están pasando. Por ejemplo, si me llega a mí una mamita de que no pudo dar pecho y toda esta parte emocional y este ambiente que te ataca porque no das pecho, Sí. obviamente yo la voy a entender, yo estuve en sus zapatos. Entonces, te vas a identificar con una o con todas, con las historias que trae cada una. Y bueno, esa es la parte de las mamás. Y la última parte es la parte personal. Lo vamos a estar ya lanzando casi a finales del año, pero si tú ya estás listo, podemos empezar a trabajar desde ahorita contigo. Okay. Esta parte es para las personas que no tienen hijos, para las personas, por ejemplo, Ivette, que tú dices, yo quiero empoderarme, yo quiero trabajar en mi parte emocional, yo quiero alcanzar mis sueños o me estoy sintiendo cabizbaja, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí es lo mismo proceso. Vamos a ver de dónde vienes, dónde estás ahorita, a dónde quieres llegar y te vamos a ir ayudando. Y aquí en secreto, que todavía no estaba abierto al público, este programa que tenemos para las mamás lo vamos a adaptar para el crecimiento personal. Entonces, súper bien. Psicólogo, todo. Exactamente. Eso y es está, digo, lugar en donde lo estamos abriendo. Los dos se escuchan muy bien, pero obviamente, como dices, a lo mejor es más para, pues en general, para todo mundo, y el de las mamás está un poquito más dirigido a las mujeres, pon tú, no solo mamás, pero mujeres, ¿no? Ajá, está dirigido a mujeres, está dirigido a crianza, está dirigido a relaciones de pareja. Y el ahí es más como desarrollo personal, mi motivación, trabajar en mí, en mis emociones, tú como individuo. Entonces, estas son las 3 áreas que estamos ahorita ofreciendo en la escuela y son con las que nos vamos a estar enfocando para ir ayudando a más personas. Que en sí, como yo te digo, mi misión en la vida es ayudar y es lo que a mí más feliz me hace. ¿Y dónde te pueden contactar o si se quieren inscribir, dónde se inscriben? Cuéntanos. Ok, mira, pues nos pueden encontrar en Facebook, pueden buscar como Emotion Lab, Emotion Lab Teen es en Facebook, nuestra página. Pueden escribirme a mi correo, igual después podemos dejar los datos, y es emilypadilla@emotionlab.ca. Tenemos el Instagram, en ese hemos estado metiendo muy poco contenido, pero ya vamos a empezar a meter más de todas estas áreas. El Instagram también es Emotion Lab, pero es E-motion-lab. Ahí nos pueden encontrar en Instagram y pues estamos ahí en un proyecto de ver si me animo ya a hacer los TikTok. Nosotros igual vamos a poner toda la información cuando salga el capítulo, vamos a poner toda la información de sus redes, de dónde la pueden contactar, de todo. Y nada, pues mujer, me queda agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo aprendí mucho de esta entrevista. Yo sí creo que me voy a anotar al de personal. Me gustaría mucho, más porque ahorita que estoy batallando con trabajo, proyecto, vida personal, siento que toda mi vida ahorita nomás estoy trabajando. Si no es mi trabajo, es el podcast y como que no hago más que eso. Y como que siento que sí estaría chingón tener más un equilibrio. Entonces sí me interesa mucho tu tercer programa. Y nada, yo sé que tenemos planeado, no me voy a despedir porque sé que tenemos planeada una mesa redonda que ahí luego les vamos a contar. Ok. Traemos planeada una mesa redonda, Emily y yo, con otras personas. Pronto va a salir. No vamos a hablar mucho al respecto hasta que no la acomodemos. Y también te queremos entrevistar ya por el emprendimiento en sí. Hoy queríamos hablar de Escuela para Padres porque es una herramienta de trabajo personal, pero también queremos saber cómo le hiciste para emprender siendo mamá, teniendo bebé chiquito, estando embarazada ahorita, o sea, ¿cómo le haces? Todo eso también queremos saber tus secretos de eso. Y yo creo que obviamente te vamos a volver a entrevistar ya para hablar de tu emprendimiento en sí y que nos cuentes cómo le haces para hacer todo esto, ¿no?
Y sí, creo que sería todo. No sé si te quieres despedir con algún mensaje ya último. Pues claro, primeramente agradecerte a ti por la invitación, agradecerle a Carlos y a Toño, que a Toño fue el que yo conocía y tenía años. De hecho, ese fue mi último trabajo en México antes de venirme a Canadá. Entonces él fue de las últimas personas de las que me despedí de allá. Y volverlo a contactar en este tiempo, o sea, yo en Canadá ya voy para 6, 7 años acá. Wow. Ya hace un buen rato. Un rato. Entonces, pues bueno, agradecerles a ellos, agradecerte a ti que me hayan invitado y más que nada que me das este espacio para platicarle a los papás que pueden hacer más, que pueden disfrutar su maternidad, su paternidad, que pueden estar conectados con sus hijos y también conectados con ese trabajo que aman. Hay muchas cosas por hacer, se pueden lograr, sí se pueden lograr, así como tú dices, Ivette, o sea, siendo mamá, otra vez embarazada, empezando un negocio y no te voy a mentir, yo era cero tecnología. Entonces, empezar a hacer todo, y yo soy la todóloga, o sea, yo empecé a hacer imágenes, empecé a hacer posts, empecé a hacer mi primer en vivo. Marketing. Sí, o sea, todo. Pero todo esto lo logré gracias a que empecé a trabajar en mí, a que empecé a creer en mí. Entonces, esa es la invitación. Empiecen a trabajar en ustedes, a creer en ustedes. No importa si eres mamá, papá, si no tienes hijos, pero cree en ti y empieza a trabajar y a sacar ese máximo potencial que tenemos, porque es muchísimo lo que podemos lograr. Lo primero que yo hice fue cerrar mis oídos a lo que esperaba de mí la sociedad y conectar con mi interior. Conectando con ese interior es donde vas a encontrar la llama que te va a llevar a alcanzar todo lo que quieres. Y ese sería mi mensaje de despedida. Ay, me encantó. Muchas gracias, Emily. No me despido, como te digo. Vamos a volver a grabar un par de veces más y espero un día poder ir a Canadá y conocerte. Yo nomás ando de regalada, invítenme. Aquí, mira, aquí ponemos una cama o tendemos. Grabamos. Ponemos igual. aquí la cobija y te duermes. No, igual aquí en Charlotte tienes tu casa cuando gustes, aquí estamos. Y creo que, no, pues sí estamos un poquito lejos porque estoy en el este. Si quizás hubieras estado en Toronto, sí nos queda un poquito más cerquita. Pues, de Toronto no estoy a 4 horas, no es tanto. Ajá. No es tanto. Bueno, pues mínimo es aquí derechito, no es hasta el otro lado del país, ¿no? Sí. Va que va. Pues muchas gracias y pues hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.